En este ejercicio nos piden que, utilizando la definición formal de límite, que demostremos que el límite cuando x tiende al punto cero de la función 1 partido x más 1 vale 1. Bien, lo primero que vamos a empezar es recordando esa definición formal de límite. Decimos que el límite cuando x tiende al punto c de una función f de x toma el valor L. Si dado cualquier número epsilon mayor que 0, existe un número delta mayor que 0, de forma que si x verifica que el valor absoluto de x menos c es mayor que 0 y menor que delta, entonces ese punto x pertenece al dominio de f y además valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Es decir, al fin y al cabo lo que tenemos que demostrar es que cuando nos den un número epsilon mayor que 0, pues nosotros tenemos que ser capaces de encontrar un valor delta, un número delta también positivo, de forma que si x toma estos valores, es decir, si x cumple que el valor absoluto de x menos c es mayor que 0 y menor que delta, entonces se verifica que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Al fin y al cabo lo que nos están diciendo es que tenemos que demostrar que cogiendo puntos suficientemente próximos a C, observemos que decir valor absoluto de x menos c menor que delta es decir que x está a distancia de c menor que delta, pues entonces los valores de la función se acercan tanto a L como queramos. Es decir, lo que estamos haciendo aquí, valor absoluto de f de x menos L, es la diferencia en valor absoluto de estas dos cosas es la distancia entre ellos, pues la hacemos tan pequeña como queramos, porque epsilon pues nos lo dan al principio y puede ser tan pequeño como queramos. Bueno, vamos a hacer el ejercicio, vamos a particularizar esa definición a nuestro caso concreto. En nuestro caso concreto la función f vale 1 partido x más 1, el punto en el que vamos a calcular el límite, el punto c es 0, y el valor del límite es 1, pues nada, sustituimos lo que queremos que se verifique cada cosa en su sitio, el c por 0, la función pues por su valor, el límite por 1 y valor absoluto de x menos 0, evidentemente valor absoluto de x, pues al fin y al cabo es que esto es con lo que tenemos que trabajar. Tenemos que encontrar un delta de forma que si valor absoluto de x es menor que delta, entonces se verifique esta expresión que hay aquí. Bueno, pues lo único que hay que hacer es trabajar con esta expresión a ver cómo conseguimos que sea menor que epsilon. Bueno, este es un ejercicio muy típico de límite aplicando la definición. Cuando trabajamos con un cociente, vamos a ver una serie de técnicas que se pueden replicar en todos los ejercicios que sean de este estilo. No es que los ejercicios sean inmediatos, no es que sean fáciles, pero las técnicas suelen ser muy parecidas. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es restar estas dos fracciones, mínimo con un múltiplo x más 1. Pues nos quedará 1 menos 1 por x más 1, es decir, 1 menos x menos 1 en el numerador y abajo x más 1. Arriba 1 menos x menos 1, pues menos x. Sabemos que el cociente, cuando está dentro de un valor absoluto de un cociente, el cociente de los valores absolutos, así que será valor absoluto del numerador partido valor absoluto del denominador, y evidentemente valor absoluto de menos x es lo mismo que valor absoluto de x. Bueno, pues al fin y al cabo esta es la expresión con la que queremos trabajar. Recordemos que queremos hacerla tan pequeña como sea necesario, porque queremos hacerla menor que el epsilon que nos dan al empezar el razonamiento, y el epsilon puede ser cualquiera, tan pequeño como quieran. Entonces, al fin y al cabo tenemos que pensar cómo conseguir que una fracción la acotemos por algo superior. Es decir, si tenemos una fracción y queremos que al final sea menor que algo, pues pensemos que si en una fracción aumentamos el numerador, es decir, ponemos algo más grande que el numerador, la fracción resultante es mayor. Y de la misma manera, si en una fracción como esta que tenemos aquí, ¿vale?, una fracción con valores absolutos, por lo cual tanto numerador como denominador son positivos, si en el denominador ponemos algo menor, también aumenta el valor de la fracción, ¿vale? Pues esas son las técnicas básicas que vamos a utilizar para esto. Para ello, pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si nos fijamos, el numerador ya conocemos algo que es mayor que él, porque ese valor absoluto de x sabemos que es menor que delta, o sea que sabemos o tenemos controlado el numerador porque somos capaces de poner algo que sea mayor y por tanto la fracción resultante va a ser mayor. Tendríamos que hacer algo parecido con el denominador, pero como hemos dicho tendríamos que buscarle una cota inferior, es decir, algo que fuera menor, para que al poner en el denominador algo que fuera menor, la fracción resultante fuera mayor. Para ello, y bueno, al principio nos puede chocar un poco, pero ahora vamos a ver por qué lo hacemos. Vamos a asumir, por ejemplo, que delta es menor o igual que un medio. Vamos a ver, ¿por qué vamos a hacer eso? Venga, el numerador lo tenemos controlado y vamos a ver qué significa eso de ahí. Como hemos asumido que delta es menor o igual que un medio, pues como valor absoluto de x era menor que delta, eso es lo mismo que decir que valor absoluto de x era menor que un medio. ¿Cuáles son los valores de x que su valor absoluto es menor que un medio? Pues aquellos que sean positivos.
y su valor sea menor que un medio, y aquellos que sean negativos y su valor sea mayor que menos un medio. Es decir, sabemos que ese valor absoluto significa que X está comprendido entre menos un medio y un medio. Recordemos que lo que queremos es trabajar con la expresión X más 1. Pues observemos aquí que si X es mayor que menos un medio, si sumamos 1 en ambos miembros de la desigualdad, menos un medio más 1 es menor que X más 1. Y ya tenemos aquí la expresión con la que queríamos trabajar. Y además hemos encontrado algo que es menor que esa expresión, que al fin y al cabo es lo que buscábamos. 1 menos un medio es un medio, así que tenemos que un medio es menor que X más 1. De esta manera X más 1 es positivo y es mayor que un medio, por lo tanto, valor absoluto de X más 1 es mayor que un medio. Ya tenemos una cota inferior para valor absoluto de X más 1, es decir, ya tenemos controlado, digámosle así, el tamaño, aunque sea con una cota inferior de valor absoluto de X más 1. Hemos cogido un medio como podríamos coger cualquier otro valor, ¿vale? Cualquier otro valor, evidentemente suficientemente pequeño para poder acotar esto que tengamos aquí. Bueno, pues vamos a terminar de trabajar con esto. Teníamos este cociente. Observemos que sabíamos que valor absoluto de X era menor que delta, pues si en el numerador ponemos algo mayor, la fracción resultante es mayor, y el denominador, valor absoluto de X más 1, sabíamos que era mayor que un medio. Si en el denominador ponemos algo que es menor, si en una fracción, en el denominador que es positivo, ponemos algo también que sea menor y positivo, pues la fracción resultante que sostiene es mayor. Delta partido un medio es lo mismo que 2 delta, y observemos que la expresión que queríamos minimizar, porque queríamos hacerla menor que cualquier número epsilon, ya la tenemos acotada por 2 delta. Delta lo podemos elegir nosotros, ya le hemos puesto una condición, que sea menor o igual que un medio, pero bueno, si queremos que esta expresión 2 delta, nosotros elegimos el delta, sea menor que epsilon, pues parece razonable hacer lo siguiente. Como esta expresión es menor que 2 delta, vamos a coger delta como el mínimo de epsilon partido 2 y un medio. Bueno, no nos sorprendamos y analicemos. Evidentemente tiene que ser menor que un medio para que podamos utilizar este razonamiento que hemos hecho aquí. ¿Y por qué vamos a exigirle también que sea menor que epsilon partido 2? Es decir, que sea, como es el mínimo de los dos, que sea menor tanto que esto de epsilon partido 2 como de un medio. Porque observemos que si delta es más pequeño que epsilon partido 2, esta expresión es menor que 2 por epsilon partido 2, que es epsilon, ¿vale? Si exigimos que delta sea el mínimo de estas dos expresiones, conseguimos acotar esto por epsilon y conseguimos que se cumpla esto de aquí, que al fin y al cabo lo hemos utilizado en nuestro razonamiento para acotar esta expresión por epsilon. Bueno, pues ya lo tenemos. En cuanto cojamos a partir del epsilon que nos den delta como el mínimo de esta expresión, ya hemos demostrado que esto que teníamos aquí es menor que epsilon, que al fin y al cabo es lo que nos exigía, que se tenía que cumplir la definición de límite. Bueno, si lo queremos ver gráficamente para entender esto mejor del epsilon y el delta y demás, esta es nuestra función. Es una función que siempre es decreciente. En el infinito tiene una asíntota en i igual a 0. El punto en el que queremos calcular el límite, que es el 0, pues lo tenemos aquí. Y observemos que el valor del límite, que es 1, lo tendríamos aquí, así que este sería el valor del límite. Cuando se refieren a ese epsilon que nos dan para acercarnos a las proximidades del valor del límite, que es 1, al fin y al cabo lo que están haciendo es fijar un intervalo de amplitud epsilon a partir del 1, desde 1 menos epsilon a 1 más epsilon, y lo que queremos es que nos acerquemos a partir del delta suficientemente al valor de 0, sin llegar a ser 0, de forma que las imágenes de todos esos puntos queden dentro de este intervalo que tenemos alrededor del 1. Pues observemos que visualmente, por ejemplo, este intervalo, 0 más delta sería delta y 0 menos delta sería menos delta, los puntos que están en este intervalo, ¿vale? Observemos que sus imágenes por los valores que toman en esa función, esas imágenes están todas incluidas entre 1 menos epsilon y 1 más epsilon. Eso lo hemos conseguido formalmente cuando hemos aplicado la definición del límite, cogiendo este delta como el mínimo de epsilon partido 2 y un medio. Epsilon, el valor que nos habían dado al principio, y un medio, pues porque lo hemos necesitado en el razonamiento.